Vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy y el tema es Adán. Antes de empezar la lectura, quisiera aclarar dos puntos. Una, en sesiones anteriores se mencioné que los bienaventurados en el cielo ven a través de nuestros ojos, oyen a través de nuestros oídos, sienten a través de nuestra piel, y esto es incorrecto. No es verdad, los bienaventurados solamente reciben la gloria de los actos hechos en la divina voluntad y a través de Jesús. Ellos no tienen acceso a nosotros, como les había comentado, y ese es un error. Y el otro punto que quiero aclarar es de los giros. También en la sesión anterior hablábamos un poquito de los giros y se me pasó decir que el alma que vive en la divina voluntad está haciendo giros constantes, aunque no sean conscientes. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando y ahorita mi conciencia no está haciendo giros, está enfocada en mis palabras, pero el hecho de que estoy viviendo y que mi voluntad está fundida a la divina voluntad, automáticamente se está haciendo giro. ¿Por qué? Porque es a todo Dios al que le estamos dando movimiento, y todo Dios es el que está en la creación, en la redención y en la santificación. Entonces va todo el paquete. Ajá, entonces esos son dos puntos que quería yo aclarar para que estemos todos en sintonía. Bueno, vamos a comenzar. Voy a prender el lectura 20, volumen 20, lectura 23, noviembre 10 de 1926, párrafo 6. Dice Luisa: después de esto pensaba entre mí. Mi primer padre Adán, antes de pecar, poseía todos estos vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación, porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como con natural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, no sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él. Si yo solo con pensar si debo o no hacer un acto y solo con titubear, siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos. Y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso, y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad que no le dio más paz, ni a él ni a sus descendientes. Como de un solo golpe, toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras. Y con razón, pues se dice: quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas por justicia, se debía poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer,
Sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer, porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Bien, ahí termina la lectura. Es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal entonces no existía. Vamos a ver por etapas. Ya sabemos que en Dios es todo un acto al mismo tiempo, pero las etapas. Primero fue la rebelión. Ale, te quedaste pasmada, no te escuchamos. Se separa de la voluntad de Dios y entonces existe de Lucifer o de Luzbel, Lucifer, a Satanás, pero es un ente, es un sujeto. No es la maldad, es el maligno, es el malo, es un sujeto. Aquí lo que dice, que Adán no tenía ninguna lección del mal. Adán probablemente conocía que había habido rebelión y que pues ella, un ángel se rebeló y se fue para otro lado, pero en el mal no existía como tal porque no es un ente. El mal sale de la voluntad humana separada con la voluntad divina. Hay una parte del Evangelio que dice que lo que entra en el hombre no le cae mal, no causa pecado, pero lo que sale del hombre, eso sí es pecado. Ahí sí lo afecta. Es igual aquí. Adán no hizo al malo, sino se separó de la voluntad de Dios, entonces creó el mal en Adán. Espero ser clara para diferenciar esto. El malo es un sujeto, es el demonio, y el mal es una acción separada, la voluntad humana y la voluntad divina. Aquí hay otra cosa que también es importante porque dice, al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras. Si se han fijado, las almas que están más pegadas a Dios, que lo aman más, que lo buscan, que están con Él, son más confiadas. Y las almas que están más retiradas de Dios son más temerosas. Es que, ¿qué va a pasar cuando venga el fin del mundo? ¿Qué va a pasar cuando venga la tribulación? Es que, ¿dónde voy a estar? Es que hay que hacer búnkers y hay que hacer refugios y hay que juntar comida. Sí me entienden, ¿no? Entonces, en el momento en el que Adán pierde todos los bienes divinos, se vuelve temeroso. ¿Por qué? Porque no está seguro.
porque él estaba seguro en el paraíso, estaba seguro de que su padre lo iba a proveer de todos los bienes, todo lo que necesitaba, tanto físicamente como espiritualmente. En el momento en el que se sale, se separa de la creación, le da la espalda y ya no tiene los bienes naturales tan fáciles como antes y siente la ausencia de Dios, entonces se vuelve temeroso y miedoso y temía de todo aún de mis mismas obras. ¿Cuáles son las obras del Creador? Toda la creación. Entonces Adán tenía miedo de los animales, de las plantas, de tsunamis y ciclones y todo lo natural. Ujú. Bueno, que aquí sí quisiera ya y vamos a saltarnos a otra lectura que también es importante hacerla. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Pueden? ¿Sí, Lucy? Sí, Lucy. Sí, yo tengo una duda que he tenido un tiempo. Uno, entonces Adán se salvó y Adán, cuando Jesús resucita, sale del limbo y va al paraíso. Ujú. Sí, Entonces, Adán no tenía acceso, no tenía acceso a al cielo, al cielo. pero cuando ya Ajá, resucita, Jesús ya va al cielo, porque tiene ajá, actos unidos a la voluntad de Dios. ajá, Y sí. Eva, y Eva, No, pues Eva, yo creo que también se echó una buena temporada en el purgatorio y supongo que también se fue con no, Jesús no sabemos ni resucitado. siquiera por revelaciones. No, exactamente de Eva, no, que en el momento que salió, pero vamos a pensarlo, si todos los justos y todos los del Antiguo Testamento, o sea, desde Adán hasta que llega Jesús, hace la redención y resucita, todos los que ya estaban purificados se van al cielo con Jesús, los que les hacía falta terminar su purificación, su purgatorio, se quedan ahí, pero ya en cuanto terminaban la purificación no tenían que ir al seno de Abraham, se fueron directo al cielo. ¿Sí, Lucy? Ok, Entonces Eva sí. seguramente pasó al purgatorio. Yo creo que sí, porque Te pasmaste, Ale. seguro ya está en el cielo. ¿Sí, Lucy? Sí, ok. Y la otra duda es, en el libro de cielo está esto que te pregunto sobre que Adán fue al paraíso o no. Es que Adán era el paraíso de Dios, no fue al Bueno, al paraíso. cielo, pues, o sea, Al, está dicho allí, está explicado aquí en el libro de cielo. que Adán está en el cielo, Ajá, así como tú lo quieres poner explícitamente, no, es, pero lo es, podemos investigar, no hay ningún problema. ok, Investigo si, o si dice explícitamente, sí, o es una inferencia nada más. El tiempo que Adán quedó en la mansión de los muertos, ¿no sería eso ya una purificación como de purgatorio? debe de estar, Lucy, te voy a decir por qué, vamos a pensar lógicamente. Si Adán, antes de salirse de la voluntad divina, hizo actos fundidos en la voluntad divina, sus actos ya le pertenecen a Dios, ya son actos divinos. Dios no puede separarse de su vida, no puede separarse de los actos hechos en su vida. Entonces, en automático, Adán tenía que haber pasado al cielo, a lo mejor purgó algún momento, ya después de que se salió, pero ya está en el cielo, seguro que sí. Hasta Jesús le dice a Luisa, Adán
el más santo. No dice probablemente será o cuando llegue al cielo o a ver cuándo. No, es el más santo de los santos. Entonces, seguro está ya en el cielo, aunque no lo dice explícitamente el libro de cielo. Pero vamos a investigar esto. ¿Sí, Lucy? Ale, Sí, Ale, Karina, gracias por allí. Karina tiene una pregunta. Haz la pregunta de nuevo, Cintia, Karina, por favor. Ah, sí. espérame Gracias. tantito. Cintia, Sí, Karina, es que no hemos terminado con Lucy. No sé si Lucy ya quede bien con la respuesta, sí. Sí, Ajá. sí, Ale, ¿sí? ya me queda claro, ya. Bueno, muy bien, Gracias, Lucy. Ale. Ahora sí, Kalina, Ah, yo creo que tu respuesta está buena, que hablaste después. Yo pregunté si el tiempo que Adán quedó en los senos de Abraham, se hizo no conta como purgatorio, una purificación. O también los otros que estaban tanto tiempo en espera de la salvación. el purgatorio ya estaba creado el purgatorio. Cuando se iban muriendo los del Antiguo Testamento, obviamente no tenían vida divina, no tenían actos divinos. Entonces, su voluntad siempre estuvo separada de la de Dios. Obviamente tuvieron que pasar primero al purgatorio a llenar todos sus huecos, todos sus vacíos de amor, llenarlos con el amor de Dios. Entonces, ahora sí, ya que estaban llenos, como el cielo estaba cerrado, entonces pasaron al seno de Abraham, que era como una antesala, como una sala de espera, vamos aquí, pero ya estaban purificados. Ah, sí. Llega, llega Jesús, los saca, pero ya estaban purificados. Los que se murieron cercano a Jesús, un poquito antes de que abriera el cielo, tuvieron que pasar por el purgatorio, todos tuvieron que pasar por el purgatorio. Y Ah, ya sí. después de que Jesús resucita, ya se van al cielo, después del Ah, purgatorio, pero todos. entendí. Ujú. Gracias, Ale. Sí, de nada, Kalina, muchas gracias. ¿Alguien más tiene? Entonces, disculpa, el buen ladrón que dice, hoy mismo estarás en el paraíso, entonces él no fue al purgatorio. Pues mira, no se habla explícitamente tampoco de eso, pero yo creo que sí, aunque ha de haber sido un pedazo muy corto, un periodo corto, porque él también estaba separado de la voluntad divina y aparte era malo, hacía malas obras, estaba en contra de la voluntad ordenada de Dios, que eran los mandamientos. Mataba y robaba, era tan malo que hasta lo crucificaron. Entonces, sí debió reparar y sí debió llenar su alma de los vacíos que llevaba del amor de Dios. Entonces, seguro, sí, también pasó al purgatorio. Yo Claro, creo Jesús dice que hay almas que pasan directamente al cielo. Es probable que también. bueno, si a lo mejor Mm. unas horas, porque el Señor dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces a lo mejor sí estuvo unas horitas ahí purificándose y luego ya se lo llevó. Ajá, es probable que mientras pasan las horas de la muerte de Jesús, que Jesús está muerto antes de que resucite y saque a los del limbo, probablemente ese tiempo lo haya pasado en el purgatorio. Podemos pensar que fue poco tiempo. Ujú. Sí es, Olguita, muy bien. ¿Ya sí Sí, quedó claro, gracias. Olguita? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Lucy, Bueno, sí, comentar, solamente recordemos que en la eternidad ya no hay espacio ni tiempo. Entonces no podemos decir estuvieron unas horitas o poquito. Seguramente en nuestro concepto de tiempo hubo un tiempo, pero no lo podemos considerar en términos de eternidad. ¿Cuánto tiempo? Por un lado. Y por otro, en lo que Jesús resucitó, que fue al seno de Abraham, o sea, no se fue directo al cielo, aunque fue una expresión de conmigo estarás hoy en el paraíso, pues el hoy en la eternidad
es hoy, es en este instante, es tiempo presente, ¿sí? Pero no en términos del tiempo del mundo. Entonces yo creo que ahí no nos debemos de atorar porque lo que está, creo, motivando estas preguntas es el factor tiempo, ¿sí? El hoy estarás conmigo, el que si Jesús fue al seno de Abraham, cuánto tiempo, si resucitó 3 días, nos dificulta entenderlo si lo vemos desde el tiempo humano, pero en la eternidad todo ocurrió. Sí, sí, Lucy, nada más te voy a decir, el tiempo continúa en el purgatorio, ¿eh? El El tiempo tiempo continúa continúa como el de en el aquí en la purgatorio, tierra. ¿sí? Sí, y en María Valtorta dice Jesús que hay almas que se pasan hasta 40 años en el purgatorio, años en el purgatorio. Entonces, ahí quiere decir que el tiempo de la vida terrestre se sigue hasta el purgatorio. Ya cuando pasan al estado de cielo, entonces ya entran al ámbito de la eternidad, que todo está en acto, pero purgatorio todavía hay tiempo. Bueno, y Ujú. conforme a eso que dices, entonces, de todas maneras, no podemos saber si son minutos, horas las que pasó el buen ladrón, lo que haya sido, pero sí entonces fue un tiempo humano que no podemos estimar. Ok, Exactamente, ok, exactamente. gracias, gracias, Ale. Ujú. Sí, muy bien, Lucy, muchas gracias. Marce, A ver, yo lo del buen ladrón, cuando le dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, yo lo entiendo como que Jesús, su palabra se la dio y lo mandó al seno de Abraham. Yo así lo entiendo, que lo mandó al seno de Abraham. Cuando Jesús resucita y pasan los 40 días, o sea, baja al seno de Abraham Jesús cuando resucita, saca a todos, a Adán, a todos los santos, todos los que están ahí, y los tiene en la tierra 40 días viendo lo que él vivió en la redención, lo que hemos leído. Entonces, yo creo que lo pasó al seno de Abraham, porque que Dios le haya dado su palabra digo, yo es lo que entiendo, que lo pasó al seno de Abraham y lo subió junto con los santos. Eso es lo que yo entiendo aquí. Bueno, esto es lo que mi corazón me dicta. Así lo entiendo, porque que Jesús le haya dicho, hoy estarás, pues te lo aseguro, te lo doy. ¿Y a dónde lo podría pasar? Pues al seno de Abraham, no al purgatorio, porque ya dio la palabra a Dios. Entonces, no creo que lo haya pasado al purgatorio, perdón, pero eso pienso, Ale. sí, acuérdense que no podemos ver porque el tiempo de Dios no es no el nuestro. Acuérdense del el punto de la muerte en la pesca. En un segundo puede pasar muchas cosas en un segundo terrestre. Entonces, cuando le dice Jesús, hoy estarás conmigo, hoy para Dios pueden ser 1000 años. Puede ser que sí le dijera hoy, pero pasó tiempo. ¿Sí me escuchan? Porque me salí. Sí, pero ya se puso una página que no estás. ¿Alguien abrió aquí Ya, una pizarra? Ya ¿Alguien está, abrió ya una pizarra volvimos. aquí? ya estamos. ¿Ya? Ujú. Ok, muy bien, ya estamos todos. Bien, entonces, sí, Marce, quedamos en eso. ¿Y Lucy? Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, Melissa, Sí, gracias, Ale. ¿No será que también no podemos olvidar que el paraíso, bueno, más bien que el purgatorio ya pertenece al paraíso? O sea, hasta donde yo entiendo, el paraíso es el cielo. Y luego entonces el purgatorio ya es parte del cielo. Entonces, si Jesús le dio esta promesa al buen ladrón de poder estar en el paraíso, pues, pues sí, pero no sabemos si en el cielo
bueno, en el cielo, cielo, por así decirlo, o en el purgatorio que ya es parte del cielo. Al Ajá, final el de purgatorio cuentas, ya es parte del cielo, ajá, pero no es ujú, el cielo. Acuérdate que en no, el no, cielo no. solo... O sea, a lo que voy es, por eso mi duda es también como a ver, la promesa que le hizo Jesús al buen ladrón fue, vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Y me queda claro lo que dices tú. Puede ser 1000 años o X tiempo, no sabemos, ¿no? En tiempo humano, por así decirlo, no tenemos ni la menor idea, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, haya sido el purgatorio o el cielo directamente para el buen ladrón, el purgatorio ya es parte del cielo. Entonces, el buen ladrón se fue al cielo, perdón, se fue al purgatorio siendo parte del cielo. ¿Me explicó? O sea, ya estaba No sé si... salvado, ya nada más faltaba purificarse. A eso te refieres, Exactamente, Melissa, ¿no? Ya estaba exactamente. salvado, ya estaba Ujú, redimido. eso, Muy bien, sí, así claro, es. ya estaba redimido, Sí, pero tenía que pasar a purificarse, a llenarse de amor. claro, Claro, así y es, porque acuérdate que nada, en el nada, cielo no entra nada humano. exactamente, no Entonces entra nada tenía más. que sacar todo lo humano y llenarse de todo lo Ujú, divino para poder pasar al cielo. Ujú. Muy es bien, correcto, ahora sí, así es. es correcto. Gracias, Ale. Muy bien. Sí, Melissa, gracias a ti. Tessa e Gracias, Ale. Ismael, buenas noches. Hola, hola, Ale. Mi pregunta es, no sé si dónde le leí el libro de cielo en María Valtorta que dice que un alma puede pasar siglos en el purgatorio. O sea, me quedé impactada cuando lo leí, pero no me acuerdo dónde. No me acuerdo, pero no solamente años, sino siglos. Yo dije, wow, Sí. qué Sí, yo fuerte. también por ahí había leído también que había un alma que se iba a estar todo el tiempo en el purgatorio hasta que ya viniera el fin del mundo y el fin de los tiempos y que ya Sí, fuera todo. sí, sí, Iba a sí. estar todo ese tiempo en el purgatorio. Sí, No sé de dónde yo también lo leí, no lo podemos sí, asegurar porque no viene en el sí, libro del cielo. sí, sí, sí. Entonces no, pero yo me quedé así, ¿no? Bueno, de que puede existir estas almas, sí, hoy en día uno puede ver ¿no? Las atrocidades que comete el ser humano, ¿no? Pero yo me quedé así impactada, ¿no? Pero eso lo leí hace algún tiempo, pero ahora yo digo, ¿dónde? No me acuerdo. De repente alguno de ustedes sabe, se acuerda. Será mi comentario. Muy bien. Gracias, Ya. Tessa. Muy bien, gracias. Gracias, Ale. Ale, yo me acuerdo, fue de los Luz, niños sí, de de Fat, Fátima. A uno de los niñitos, la Virgencita le dice que va a estar hasta el final. Ah, nomás que no recuerdo el niño, Sí, ¿cómo se sí. llama? A Francisco y a Lucía. Sí, ajá. Jacinta también, ¿no? Jacinta, Francisco y Lucía. Sí, A y ellos, Francisco sí. fue el que se va a quedar hasta el final. Es impactante eso. Que no No, pero era Francisco, que no era la Sí, amiguita, era una sí fue amiguita que le María servían. sí. Valtorta, porque yo lo leí a ti ahí también. A María la Valtusto, amiguita de ella, de la niña, a la amiguita no sé si de Jacinta o ¿cómo se Lucía, llama la otra niña? Lucía, no Lucía. sé a cuál de ellas, que sí, no me acuerdo el nombre de la niña, de la amiga. No era de los tres pastorcitos, porque obviamente ellos ya están ya en el cielo, pero era de una amiguita que era contemporánea, o sea, era una adolescente, me imagino, una niña de 12 años, 13. Sí. Sí, sí, ahorita que me acuerdo algo pasó en las revelaciones de la Virgen en Fátima, algo Sí, dijo sí, eso. sí. Entonces, volvemos a la conclusión que en el purgatorio sigue existiendo el tiempo. Ujú, Para que exacto, diga ahí sacan siglos, siglos. entonces sigue existiendo el tiempo. Ujú. ¿Mm? Ay, sí, ya con eso creo que está revelado. Qué terrible, ¿no? Sí, Qué sí, sí, terrible. horrible. Gracias, Lourdes, por la aclaración que nos hiciste. Muchas gracias. En nada, o Bueno, sea, gracias, hombre. Lucy.
Sí, nada más redondear esto. Sí, se lo dice la Virgen de Fátima a Lucía. Ella le pregunta acerca de una amiga que ya murió. Ella le dice que va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Y también las revelaciones que hay de las ánimas del purgatorio hablan de los tiempos. Entonces, creo que tiene congruencia con lo que vemos en el libro de cielo, y esto que nos estás diciendo, de que el tiempo se cuenta como aquí en la tierra, aunque no sepamos en todos los casos cuánto tiempo es. Inclusive hay un testimonio de un sacerdote que le pide a otro que el primero que muera, por favor, rece mucho y le dé una misa al que muere. Entonces el que murió vino y le dijo, oye, ¿por qué no rezaste por mí? El otro dice, inmediatamente que te moriste, hice la misa, pero la sensación que tenía del sacerdote que estaba en el purgatorio es que había pasado mucho tiempo. Yo creo que es un tema muy interesante cuando vemos otras revelaciones, cómo entender los tiempos del purgatorio. Era todo mi comentario. Ujú, así es, muy bien, Lucy. Muy, muy enriquecedora esta parte, ¿no? Y hablando de Adán, nos saltamos al purgatorio. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta lectura? Del pobre Adán. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho, dice Jesús, y sí es Eh, cierto. Ale, no sé si Sí. algunas de ustedes han ido a Roma, ¿cómo se llama al Museo de las Almas del Purgatorio. No. Ahí están, ¿verdad? Ahorita me acuerdo, se me viene a la memoria, ahí están o sea, todas las almas que piden rezos o piden por medio de que dejan cuadros quemados, libros quemados, Biblias quemadas, puertas quemadas que han tocado, manos, está todo eso en una iglesia cerca al Vaticano, en Roma. Fardos de dinero para que manden a hacer misas, santas misas. Wow. Sí, sí, Ha de sí, ser muy, muy impresionante, ¿no? Muy sí, sí, impresionante. ahorita me acuerdo, mi mamá me hace acordar eso, sí, o sea, como el alma pide oraciones, pide misas sobre todo, que les manden a hacer, porque están, pues, todo lo que tocan dejan incendiado, o sea, ya sea Biblias, ya sea, devocionarios, ya es la puerta, los cuadros, todo lo queman. A ver, vamos a razonar por qué. Por qué dejan lo que tocan materialmente, por qué lo dejan quemado? Porque ellos Fue están en el incendio, ins- adentro del incendio de amor de de Jesús. amor, Se claro, están incendiando, pero de amor, de amor, de amor. ¿Y qué manera de manifestarlo aquí en la tierra? Que nosotros veamos que algo se quemó, se estaba sí. incendiando. Ujú. Sí, Ahí, fuego de ahí es. amor, ¿no? Ese es el fuego de amor divino, ¿no? Ese Ajá, es el fuego de amor divino. exacto. Fíjense, Me ya, y ahora vimos materialmente lo que se está pasando espiritualmente. Sí, es bien, bien impactante ver esas reliquias, ¿no? Ahí puestas en una iglesia. Creo que se llama la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de las Almas del Purgatorio. El que Bueno, tiene la opción de ir a ver, es algo impactante. sí, supongo que sí. Sufren mucho. Ujú. Sí. Muy bien, gracias, Tessa. Gracias, No, gracias. gracias, Ale. Lucy. Sí, Ale, referente a lo que ya preguntabas, creo que lo de Adán es muy importante. Yo creo que culturalmente a veces decimos, ay, Adán, por tu culpa, no estamos acá, o ay, Adán, qué barbaridad. Pero yo creo que cuando aquí en Libro de Cielo nos habla que se convierte en una lección, es muy importante. Dios, decimos, Dios no escribe, escribe derecho en renglones torcidos. Es una forma en que podemos leer esto que dice que la caída de Adán puede representar una lección. Y yo creo que sí, porque, y además muy interesante, porque habla de la lección del mal, esto que tú estabas comentando. El mal aparece cuando nos separamos de la voluntad de Dios. Y entonces, por las cosas que yo me dedico,
Aquí entra como en tristeza, como en desasosiego, como en perder la paz, que sería la característica que la mayoría de las personas tenemos en el mundo, ¿no? Porque no hemos aprendido la lección de volvernos a unir a la voluntad de Dios. Porque fíjate qué interesante, el mal no existía. Existe cuando nos separamos de la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo Luzbel y fue lo que hizo Adán y lo que hacemos continuamente. Entonces, en la medida en que tomemos la lección de Adán, podemos tomar la lección del bien, por ponerlo en su parte contraria, ¿no? La lección del bien y recuperar la amistad con Dios. Ya no sé si te fuiste o andas, te botó el internet, pero espero que hayas oído. Es todo mi comentario. Gracias. Sí, te escuchamos, Lucy. Sí, te escuchamos todo. Ujú. Y sí, como dice Jesús, ¿no? El ver el ejemplo del mal para unos sirve y a otros no les sirve. No les importa y lo hacen el mal. Ujú. Y fíjense aquí también lo que dice Jesús. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal. Es que hay que pensar, él no sabía que el mal podía salir de él, entonces ¿cómo iba a estar atento? Pero en otras lecturas que vamos a ver el otro miércoles, vamos a ver por qué pecó Adán. Ajá. Bueno, muy bien. Sí, Lucy, muchas gracias. Marisela, Gracias. Precisamente eso que acaba de decir Lucy, lo que acabas de leer tú, yo lo tenía subrayado y más para abajo en ese párrafo sigue, pero me llama mucho la atención como lo que se ha compartido de que tiene dos efectos, ¿no? Esa caída. Después de esa caída ya nosotros por el libre albedrío, la voluntad, ya sabemos si la queremos unir a la voluntad divina o queremos seguir haciendo lo nuestro, ¿no? Entonces eso duele muchísimo, porque sabiendo que quiero vivir este divino querer, pero así como Adán no lo sabía, él tiene, digamos, pues así decir, una excusa, ¿no? Por eso dice pobrecito, pero nosotros ya lo sabemos y yo lo digo por mí. Sé que estoy haciendo ese mal, pero el ego que todavía me embarga, así hasta las entrañas, perdón, ¿no? Me sigue haciendo que actúe de manera que no. Y estoy viendo ese mal que estoy haciendo, pero lo continúo haciendo. Y por un rato me reprimo, pero digo, Señor, bueno, ya caí, ya pequé. Que no sea ese consuelo de que tú siempre estás a la espera de que hagamos el bien, pero que eso que ya lo estoy haciendo, rectifiqué, que vaya en menor grado, ¿no? O sea, no sé si me explico. Así como cuando hacemos el examen de conciencia y vamos y nos confesamos, pero luego vamos a otra vez a la confesión y repetimos, yo, no sé ustedes, y repetimos los mismos pecados. Entonces, ¿pero qué nos pasa, no? Y ya con este conocimiento vamos adquiriendo más conciencia de dejar aquello, ¿no? Que el Señor a través del querer vivir en su divina voluntad, pues nos vaya ayudando. No sé si estoy bien o no, pero ese era mi comentario. Gracias. así es, Marisela. Dijiste al principio, salir mi yo, mi ego. Por eso, al principio de la obra, cuando Jesús empieza a trabajar en el alma de Luisa, le dice, quiero que te vacíes de todo. ¿De quién? De su yo, de los gustos de Luisa, de las costumbres de Luisa, del, ay, qué bonito Luisa y todo, que se vacíe de todo lo que es Luisa para que entre él. Entonces, ya que estamos vacíos de lo nuestro, entra él, entonces ya no volvemos a cometer los mismos pecados, ya no los cometemos porque estamos atentos, porque estamos llenos de él, entonces ya estamos exentos de volver a hacer lo nuestro. Pero esto es por dos cosas. Una, que la criatura esté dispuesta a vaciarse. Y dos, es un don. Acuérdense que esto es un don. Se pide el don, Señor, vacíame, ayúdame. Exacto, Ale, Abandona. porque, perdón por la Es, interrupción, pero me acaba de pasar algo. Entonces, así como lo comento, yo decía, es que esto no debe ser, pero el ego de mí es, pero ya lo reflexioné
lo medité más y dije, esto que antes en mí hubiera durado 3 días, 5 días, 6 meses, un año. Ahora no, ahora por la gracia de Dios poder identificarlo y decir, no, es que esto se tiene que ir. Entonces, para otra vez lo identifico y espero en Jesús, pues no seguir con ese proceso o esa ira que yo sé que está mal de antemano, pero continúe con ella, ¿no? Entonces, en ese proceso y no sé, gracias. Acuérdate que también se nos va a cambiar el Ay, gracias. temperamento humano al temperamento divino. Entonces piensas, a Es- ver, ¿Jesús reaccionaría así como estoy reaccionando? Mamita María haría lo que estoy haciendo, pensaría lo que estoy pensando, hablaría lo que estoy diciendo. Entonces ahí ya te detienes y reflexionas y estás atenta. Y empieza a cambiar tu temperamento por el temperamento de Jesús. Y ese es en el punto a lo que me estoy refiriendo, porque aún así, sabiéndolo, consciente de lo que estoy haciendo, terminé haciéndolo digo, Señor, sé que se va a repetir, es que sigo en esta carne, ¿no? Y tratando de vivir haciendo lo que sé que debo de hacer, ¿no? Pero si se vuelve a repetir, ya no quiero que salga ni siquiera ese día, ¿no? Sino que cuando ya lo identifique, ya, aquí se acabó, ¿sí? Bueno, gracias, Ale, gracias a todos. Bien. Gracias, Marisela, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más que había levantado su manita? De esta lectura que está hermosa, esta lectura. Tenemos 5 minutos para terminar. Entonces, quiero leerles rápidamente la lectura 16:19. En el párrafo 6 también, Corriste, Nalangas. en el párrafo 6, más o menos a la mitad del párrafo 6, le dice Jesús a Luisa, volumen 16, lectura 19, de septiembre 6 de 1923, párrafo 6. En efecto, ¿quieres tú saber por qué Adán pecó? Porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado. Y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. Sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. Perdió el dominio, el orden y se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, viniendo a la tierra, la cosa a la cual le di más importancia fue que se amasen el uno al otro como eran amados por mí, para darles mi primer amor, para hacer aletear sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Por eso en todas tus penas y privaciones no olvides jamás que yo te amo mucho, para no olvidarte jamás de amarme. Y como hija de nuestro querer, tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. Esta era la siguiente lectura que íbamos a hacer el siguiente miércoles. Es consecutivo. Entonces, regresando al tema, Adán, ¿qué pasó? Se le olvidó, separó su mirada de Dios, no se recordó que Jesús, que Dios lo amaba. Entonces pecó, desobedeció, hizo lo que él quiso, no hizo lo que Dios quería, porque además estando las voluntades fundidas, lo que Dios quería, lo quería Adán, no había ningún problema por eso, pero en un momento distrajo su mirada, se olvidó que Dios lo amaba y pecó. Separó su voluntad de la voluntad divina. Esta parte está preciosa y se complementa rápidamente en chiquito, como dice Ismael, uno chiquito, uno chiquito. Ahí les va. El 15, no, el 16, 19, el 15, 27, 15, 27.
Dice en el párrafo 4, es volumen 15, lectura 27, junio 6 de 1923. En el párrafo 4 dice Jesús, y esto te dice que eres mía y que estás llena de mí, porque el gusto tiene este poder. Si es gusto mío, transforma a la criatura en mí. Si es gusto natural, la envuelve en las cosas humanas. Si es gusto de pasiones, la arroja en la corriente del mal. El gusto parece que sea cosa de nada, sin embargo no es así. Es el acto primero, o del bien o del mal. Mira cómo es así. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino, y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo, así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado, más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sujeción. O cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Esas dos lecturas hablan de la base del pecado de Adán. Que vamos otra vez al principio. Pecado no es que los niños nazcan con pecado original, sino que el hecho de que Adán se haya separado de la voluntad divina, entonces hizo lo que quiso, entonces acuérdense que el querer humano es pecado, porque se separa de su Dios, de su Creador. Entonces, los niños nacen con esta herencia de Adán sin la voluntad divina porque Adán se separó. Por eso nos tienen que reinjertar en el bautismo la vida divina y ya después la voluntad divina. Que bueno, eso sería ya otro tema. El caso es que Adán pecó porque separó la mirada de la divinidad y le gustó lo humano, lo mundano, lo de abajo. Separó su vista de la divinidad y se olvidó de que Dios lo amaba. Es importante que no nos olvidemos que Dios nos ama, porque entonces estaremos atentos a no pecar, atentos a no hacerle daño, atentos a repararlo, atentos a amarlo, atentos a estar con Él, a hacer las cosas con Él, por Él y en Él. Entonces vimos 3 lecturas muy cortitas, pero es significativo lo que estamos leyendo. ¿Alguien quiere comentar?